Hola, Cara, buenos días. Gracias, Luisa. Bueno, pues sí, la clase pasada, los que estuvieron, hicimos una meditación. Una meditación para sanar esta parte que yo en psicoterapia creo que es como la primera línea que hay que sanar, que es la parte del niño interior y la de los padres. Porque es el principio de nuestra experiencia humana en esta expresión, en esta vida, ¿no? Es primero nuestros padres, es a través de ellos que llegamos, y luego el niño interior es toda la infancia con esos padres. A veces no con los padres, pero por lo menos los padres biológicos son el conducto a través del cual llegamos acá. Inclusive el que estén o no estén es justamente parte de la experiencia que vas a tener en la infancia. Entonces, si están, pues es con ellos con quien hay que trabajar al principio, y si no están, pues también, a veces hasta con más razón, ¿no? Se trabaja el abandono. Entonces, esa meditación que hicimos la clase pasada, que ya está en YouTube, la subí, yo creo que algunos ya la vieron, pues es muy poderosa, arregla muchas cosas en el inconsciente. Esta parte de honrar a papá y a mamá va más allá de la parte de la forma, va más allá de lo que el ego puede opinar al respecto, porque el ego puede opinar al respecto que mis padres no merecen ser honrados, o que cualquier opinión que tenga el ego no es importante, porque esta terapia, esto de honrar a papá y a mamá, va mucho más allá de las opiniones del ego. Tiene que ver con armonizar todo mi campo morfogenético para mí y para toda mi descendencia. Tiene que ver con restablecer la armonía y la paz en términos científicos, campo morfogenético. En otras palabras, mi árbol genealógico, ¿sí? Acuérdense que todos estamos unidos a un campo que nos une a la familia, a los ancestros, nos une a nosotros y a toda nuestra descendencia. Con ese campo hay que trabajar constantemente. Este es el primer trabajo que hacemos con ese campo, el de honrar a padres y a madres, a los papás, a los ancestros, a los abuelos. Hicimos un poco de esto en la meditación, pero después estas terapias se profundizan, porque lo que hicimos nosotros es nada más como la primera parte, ¿no? El honrar, el perdonar, el decir está bien, el decir gracias. Esto armoniza muchísimo el campo. Ya después, en ese campo familiar, se trabajan muchas otras experiencias que ya van después del nacimiento, ¿no? Entonces trabajamos con este campo morfogenético a través de estas terapias de campo morfogenético. A mí me gusta llamarle terapias de campo morfogenético porque ese es el nombre científico, ese es el nombre que les debemos dar, ¿no? Muchos de ustedes conocen este tipo de terapias cuando las hacemos en grupo como constelaciones familiares, pero es diferente porque constelaciones familiares es un método distinto al que hacemos nosotros. Pero es una terapia muy poderosa. Inclusive, bueno, constelaciones familiares es el precursor. Gracias a Bert Hellinger aprendimos estas técnicas, estas herramientas para poder trabajar con el campo morfogenético. Nosotros ahora utilizamos esa super herramienta y ese super legado de Bert Hellinger para trabajar con el campo morfogenético, con el árbol genealógico de otra manera. Pero bueno, los que no estuvieron la clase pasada,
pueden ir a YouTube y ver esta meditación. Yo les quiero hablar hoy de la empatía. Hay dos formas de empatía. Es importante aprender esto de la empatía. Les voy a leer un fragmento del curso que dice, ¿qué es la verdadera empatía? Nosotros conocemos esta definición de empatía como la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Esta sería como la definición así muy coloquial. Pero vamos a ver algo un poco más elevado, más profundo. ¿Qué es la verdadera empatía? Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Vamos analizando la lectura. Normalmente este es un concepto del ego, ¿no? En donde pareciera que la empatía tuviera que ver con unirnos al sufrimiento de los demás. Y esto es una trampa y es un error. Esta empatía es una empatía del ego, no es la verdadera empatía. Por eso aquí vamos a hablar de dos empatías, la empatía del ego y la verdadera empatía. Acuérdense que el ego tiene un plan, el ego tiene una misión. La misión del ego y su plan es mantenernos sufriendo, mantenernos en el pasado, mantenernos con miedo, con culpa, etc. Entonces, sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo siempre que permitas que Él la use a su manera. Entonces, fíjate cómo ya empezamos a hablar de la empatía del ego. El ego utiliza la empatía para unirse al sufrimiento, pero hay otra forma de empatía, porque la empatía le es muy útil al espíritu, pero para poder lograr esta empatía, hay que permitirle al espíritu que la use a su manera. La empatía como la conocemos nosotros no es la empatía verdadera. La empatía verdadera, de hecho, no la conocemos. Solo conocemos y estamos familiarizados con la empatía del ego. Lo que buscamos nosotros entonces es conocer la verdadera empatía. Y quien conoce la verdadera empatía es el espíritu. Nosotros tenemos que permitirle al espíritu que use la empatía a su manera, porque nosotros no la conocemos. La manera en que la usa el espíritu es muy diferente. El espíritu no ve el sufrimiento y su deseo es que enseñes que el sufrimiento no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, está hablando del espíritu, él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. Esto es una parte muy importante. Cuando yo le pido al espíritu que se relacione a través de mí, que me muestre la verdadera empatía, él no se relaciona desde mi ego hacia el otro ego. Esta es la relación patológica que el espíritu se salta. Acuérdate que si yo me uno al sufrimiento del otro es porque estoy uniendo mi ego al ego del otro. Entonces el espíritu no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Esto es bien interesante, ¿no? Fíjate, la empatía del ego, esta es una pista de por qué la empatía del ego, dice, la prueba más clara de que la empatía del ego es destructiva es que es selectiva. ¿Sí? Solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Es decir,
El ego tiene empatía solamente con aquellas personas que considera especiales y solo con ciertos individuos y solo con cierto tipo de problemas. Es muy selectivo el ego en su empatía. Entonces, y la verdadera empatía no debería de ser selectiva, ¿no? Entonces, vamos entendiendo estos dos tipos de empatía, la empatía del ego, que es destructiva, y la verdadera empatía. El ego selecciona a estos ciertos individuos y se une a ellos, pero en realidad nunca se une a nada excepto para fortalecerse a sí mismo. El ego utiliza esta empatía patológica para fortalecerse a sí mismo, porque cuando yo me uno a tu sufrimiento, estoy fortaleciendo al ego. Claro, esto está disfrazado de amor, entre comillas, ¿no? Porque desde el punto de vista del otro, del ego, al otro le gusta que los demás se unan, al ego le gusta que los demás se unan a nuestro sufrimiento. De hecho, lo reclama, ¿no? ¿Por qué no sientes lo mismo que yo? ¿Por qué no sufres conmigo? Hay un reclamo ahí del ego que cuando observa que el otro ego se une a su sufrimiento, se siente amado o se siente importante, ¿sí? Se fortalecen los egos en esta relación patológica de unirse al sufrimiento. Y entonces los egos claman esta unión, que en realidad no es unión, no se une a nada, excepto para fortalecer al ego, ¿no? Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. Entonces, acuérdate que la misión del ego es expandirse, compartiendo lo que es común. No dejes que esta maniobra te engañe. El ego siempre utiliza la empatía para debilitar, y debilitar es atacar. Tú no sabes lo que es la empatía. Entonces, nosotros, para entender lo que es la empatía, primero tenemos que entender que hay una empatía que es patológica y destructiva, que es la empatía del ego, ¿no? A los egos les gusta esto, ¿no? De, ¿por qué no sufres conmigo? ¿Por qué no? Por ejemplo, en el trabajo espiritual y de desarrollo de conciencia, en mi experiencia personal, yo lo que he vivido es que cada vez estoy más en paz con todas las cosas cotidianas. El 95% de las cosas que antes me quitaban la paz, hoy ya no me la quitan. Porque vas trabajando, vas desarrollando tu nivel de conciencia, te vas deshaciendo de muchas cosas que antes te afectaban, te hacían sufrir, te hacían preocuparte. Y entonces, cuando yo empiezo a estar en paz, empiezo a dejar de compartir los conflictos con otras personas. Pero a esas otras personas les va a parecer, o más bien no les va a parecer, van a reclamarme. Porque los egos reclaman que veas el mundo como ellos lo ven. Entonces hay un reclamo de, por ejemplo, entonces ya todo te vale gorro, esto ya no te importa, como pareciera como que a mí ya no me importan las cosas que antes me importaban, ya no me engancho, ya no me pongo a sufrir, ya no me pongo a discutir. Y para el otro, para una persona que no ha iniciado este camino espiritual, parece haber ahí una separación, una ruptura, porque no me estoy uniendo a su sufrimiento, no me estoy uniendo a su conflicto. Al ego no le gusta que otro ego vaya desapareciendo. A las personas no les gusta que alguien encuentre la paz, porque tienen una sensación de pérdida de empatía y literalmente están sintiendo que se pierde la empatía, pero la empatía del ego. Y es cierto, yo ya no soy o ya no tengo empatía con muchas personas, pero la empatía del ego, esto es bien importante, ¿no? Entonces la gente que no entiende esta diferencia, sí obviamente puede ver que yo ya no soy empático con ellos. Entonces se sienten solos, abandonados o no comprendidos, porque ya no, ellos sí tienen la sensación de que yo ya no tengo empatía, porque no me uno al conflicto, no me uno al sufrimiento, ¿sí?
Entonces, es necesario en una relación de dos o más personas que todos trabajemos y desarrollemos nuestro nivel de conciencia para que vayamos descubriendo que unirnos al sufrimiento y unirnos al conflicto del otro no es empatía verdadera. Ahora, entonces, ¿cuál es la verdadera empatía? Porque uno diría, bueno, si yo ya perdí la empatía a nivel del ego, entonces me vuelvo indiferente, o cómo funciono yo ahora, ¿no? Con estas personas. Y no, la realidad es que no te vuelves indiferente. No hay una indiferencia. La verdadera empatía que no conocemos es algo que no podemos aprender. Sería buenísimo poder tener una clase de empatía y enseñarle a la gente empatía, pero esto es imposible. No hay forma de enseñar empatía. La empatía verdadera viene de forma natural a medida que mi nivel de conciencia va aumentando. Esto es bien importante. Ya descubrimos, ya entendimos cuál es la empatía del ego. Ya la entendimos, ya vimos cómo funciona, ya vimos cómo opera y ya vimos que nosotros estábamos o estamos operando en esa empatía patológica y destructiva. Ahora, vamos a hacernos para atrás y vamos a tratar de comprender qué es la verdadera empatía, que es algo que no puedo aprender, sino es algo que se va desarrollando de forma natural y de forma gradual a medida que yo voy elevando mi nivel de conciencia. ¿Cómo se desarrolla la verdadera empatía? La verdadera empatía tiene que ver con, a medida que yo voy elevando mi nivel de conciencia, voy corrigiendo mi creencia en la separación. Acuérdense que ahorita vivimos en un mundo en donde parece que todos estamos separados de todos los demás. Parece que yo estoy separado de ti. Parece que inclusive está la creencia profunda, original, arraigada, que es la que genera todo el problema, la creencia de que estoy separado de Dios. De aquí se desprende todo lo demás, todas las otras creencias o toda la sensación de estar separado de todo lo demás. En los niveles bajos de conciencia hay una sensación de separación absoluta, en donde me siento totalmente separado de los demás, de Dios, de mi entorno y de todo. A medida que voy elevando mi nivel de conciencia, empiezo a sentirme un poco más parte de todo esto de lo que me sentía separado. Ya les he explicado, por eso hay personas que pueden matar a otras personas por un reloj, para robarles un reloj. ¿Por qué? Porque en un nivel muy bajo de conciencia no hay empatía, no existe la empatía. La empatía es cero. Cuando hay cero empatía en los niveles muy bajos de conciencia, una persona puede matar a otra persona por una cartera. Pero a medida que el nivel de conciencia va aumentando, llega un momento en donde, que es el nivel de conciencia 200 en la tabla de Hawkins, llega un momento en donde una persona ya no puede matar a otra por un reloj. Sí se lo va a robar y va a ver cómo se lo roba, porque todavía estamos hablando de niveles de 200 muy bajos de conciencia, donde la gente puede seguir robando, pero ya no lo va a matar. Hay algo que se lo impide y no es algo que alguien le enseñó, es algo que de forma interior, de forma intuitiva, lo detiene. Ya no puede matar por un reloj. Y entonces es cuando la conciencia empieza a cobrar una dimensión un poco más amplia, del 200 hacia arriba en la tabla de niveles de conciencia, y esta persona ya no puede matar a otra persona para robarle algo. Y no se lo aprendió a nadie, es simplemente algo que nació en su interior porque algo sucedió en su experiencia que su nivel de conciencia aumentó. Entonces, a medida que el nivel de conciencia va aumentando, la sensación de separación se va corrigiendo, la creencia en la separación se va corrigiendo. ¿Por qué ella no puede matar al otro? En realidad no lo sabe porque todavía su nivel de conciencia es muy bajo, pero sí hay algo que lo detiene. Y lo que lo detiene es realmente esta sensación de formar parte de algo, de estar conectado con el otro, todavía sin que él lo tenga consciente. Pero a medida que el nivel de conciencia va aumentando, empiezo a sentirme mucho más conectado con mi entorno, con los demás, con Dios. Y entonces a medida que sigo escalando los niveles de conciencia, empiezo a generar esta empatía verdadera de forma natural, pero que viene de
un entendimiento que nadie me enseña, sino que se va desarrollando en mi interior como un recuerdo de que tú y yo no estamos separados. Entonces, la verdadera empatía que yo puedo tener contigo es el recuerdo o la sensación que nadie me enseñó, que surgió de forma natural y que de alguna forma me dice que tú y yo no estamos separados, que formamos parte de algo en común. Y ya mucho más elevado, en los niveles más altos de conciencia, la empatía llega a cobrar una dimensión después del 580, en donde el nivel de conciencia se expande de tal manera que yo ya me veo en el otro. Esta es la experiencia ya de pocos, pero ha habido gente en la historia de la humanidad que ha llegado a esos niveles en donde se llama amor incondicional, porque me estoy viendo literalmente en el otro. El otro y yo somos el mismo, pero esta es una experiencia que no se puede aprender, no se puede forzar, se da de forma natural cuando el nivel de conciencia se expande arriba de 560, 580. Pero bueno, vamos a hablar de de niveles un poco más bajos, en donde empiezo a comprender la verdadera empatía, que es, empiezo a sentirme no tan separado de ti. Entonces, ahora que mi nivel de conciencia ya me permite intuir o sentir que tú y yo no estamos tan separados, y además, si al mismo tiempo ya entendí que yo antes operaba con la empatía del ego, yo ahora entonces ya puedo empezar a vivir y a empezar a entender la verdadera empatía. Ya no voy a compartir el sufrimiento contigo, ya no me voy a unir contigo en el sufrimiento, ya no me voy a unir contigo en el conflicto. Pero eso no quiere decir que sea indiferente. Lo que va a suceder, lo que sucede con la verdadera empatía es que no me vuelvo indiferente. Sí dejo de compartir el sufrimiento, pero no me vuelvo indiferente. Hay algo que surge en mí de forma natural que se llama compasión. Y cuando yo empiezo a sentir compasión por el otro, pero es una compasión acompañada de paz. Tiene varios grados, ¿no? Esta compasión acompañada de paz. Pero cuando la empiezo a sentir, entonces ahí es en donde me puedo dar cuenta que verdaderamente estoy en contacto con la empatía verdadera, y solamente ahí te puedo rescatar. Curiosamente, para el otro que no ha desarrollado esta capacidad y que quiere que tú te relaciones con él al nivel del ego, tú eres indiferente. Pero yo no puedo ayudar al otro si me uno en su sufrimiento, porque si yo me uno al sufrimiento del otro, lo que hacemos es extender el sufrimiento y reforzar el plan que tiene el ego. Pero si yo en cambio reconozco que ya no me uno al sufrimiento, que ya no me uno a esta empatía destructiva y patológica del ego, y reconozco que hay algo ya más allá que está surgiendo, que está naciendo, que se está desarrollando en mi interior y que me permite verte con compasión pero en paz, entonces puedo descubrir que estoy desarrollando verdadera empatía. Y cuando yo empiezo a desarrollar verdadera empatía, entonces puedo rescatar y puedo ayudar al otro, justamente. Desde el punto de vista del ego, pareciera que el que está metido en el ego es, no, tú solo me puedes ayudar si sufres conmigo, si me entiendes, si compartes mi conflicto, si me das la razón. Ese es el punto de vista del ego. Pero cuando yo digo, no comparto tu sufrimiento, no comparto tus sueños, no comparto, entonces hay un shock en esta persona que quisiera que compartieras todo el sufrimiento con ella. Pero eventualmente esa persona la vas a ayudar mejor si tú desarrollas la empatía y desarrollas esta compasión natural que nadie nos enseña. Acuérdense que todo esto de lo que estamos hablando, que se va dando, no nos enseña a nadie. Esta compasión, esta paz, esta empatía verdadera, nadie nos las enseña. Se va dando de forma natural. Y una vez que yo logro empezar a hacer contacto con esta empatía verdadera y con la compasión, entonces ya puedo ayudar al otro. Y es más fácil que yo ayude a los demás si estoy en paz, si estoy en calma,
si genero esta empatía de compasión, porque ahora sí verdaderamente entiendo y veo por encima del conflicto y puedo ayudar al otro. Entonces yo tengo que elevarme por encima del conflicto, por encima del sufrimiento, para poder ayudar a los demás. Por eso este camino a veces parece que es un camino muy personal, y sí es esta premisa de primero me tengo que salvar yo si quiero salvar a los demás. Puede sonar egoísta, puede sonar, y lo entiendo, pero es que si no me salvo yo primero, yo no puedo salvar a los demás. Es decir, si todo el mundo se está ahogando en un pantano, sería una locura aventarme al pantano para tratar de rescatar a todo el mundo, ¿no? Es una locura. Pero el ego quiere eso es lo que quiere el ego, que yo brinque al pantano con todos los demás para intentar rescatarlos. Y si yo hago eso, nos hundimos todos. Yo tengo que estar desde afuera del pantano para poderlos rescatar. A los que están dentro del pantano no les va a gustar que yo me salga del pantano, porque van a pensar que los estoy abandonando. El ego tiene muchas trampas, muchos trucos, muchas ilusiones. Voy a ver si hay alguna pregunta por acá. Esta empatía que tú vas desarrollando, acompañada de la compasión y acompañada de la paz, que tú también vas desarrollando, te va a guiar. ¿Cómo ayudo a los demás? No hay una fórmula, pero una vez que tú te sales del pantano, ya no estás en el conflicto, ya no estás compartiendo el sufrimiento, vas a intuir. Hay veces que simplemente con tu presencia, hay veces que una persona que se está ahogando en un vaso de agua puede simplemente reconfortarse con la presencia de alguien que no dice nada, pero que no se está ahogando en el vaso de agua. Entonces, velo viendo, así como de forma natural viene la empatía, también de forma natural tú vas a poder intuir cómo ayudo a los demás, qué hago cuando alguien no me entiende. Y hay veces que al principio es solamente con tu presencia, sin palabras, y normalmente, bueno, fundamentalmente siempre es con el ejemplo, ¿no? Déjame ver si hay otra pregunta por acá. El nivel de conciencia, hay una pregunta que dice que si el nivel de conciencia puede venir de los valores del entorno y la educación. No. El nivel de conciencia es algo que de forma natural se va desarrollando en tu mente. Tú puedes vivir en la selva, en el Amazonas, en una tribu, nunca haber sido educado y tener un nivel de conciencia muy alto. Es decir, el nivel de conciencia no es nada que se va aprendiendo. De hecho, por ejemplo, este concepto, porque es un concepto de los valores, es solamente un concepto. Pareciera que además es un concepto universal. Los valores no interfieren con mi nivel de conciencia, sería al revés. Vamos a hablar, por ejemplo, hay muchos valores universales, uno de ellos puede ser la justicia, ¿sí? Pero la justicia no puede ser un valor universal, aunque en la escuela te van a decir que es un valor universal, por eso es una locura, no es un valor universal. La justicia se aplica dependiendo de tu nivel de conciencia, no es al revés, no es como se ve normalmente. La justicia se aplica dependiendo de mi nivel de conciencia. Si mi nivel de conciencia es muy bajo, la justicia es ojo por ojo, diente por diente. Si mi nivel de conciencia es muy bajo, la justicia es la pena de muerte. Entonces, la justicia no es un concepto universal, no es un valor universal. Te lo enseñan así en las clases inclusive en maestría de pedagogía en la universidad. Te dicen que los valores son universales. ¿Cómo va a ser el valor universal? ¿Cómo va a ser
la justicia un valor universal si se aplica de 1000 formas distintas de acuerdo a mi nivel de conciencia. Se aplica desde la pena de muerte, que es en los niveles de conciencia más bajos, o a medida que el nivel de conciencia va aumentando, la justicia se empieza a aplicar de forma distinta. Si el nivel de conciencia ya cruza la marca de 200, entonces la justicia ya no se aplica con la pena de muerte, se aplica con la cadena perpetua. Subo el nivel de conciencia y entonces ya no se aplica con la cadena perpetua, la justicia se aplica con una reducción de condena por buen comportamiento. Y luego va subiendo y hasta que llegamos al perdón absoluto, niveles de conciencia muy altos como el de Jesús, que perdonó a la persona que le estaba clavando una lanza cuando él estaba siendo crucificado, ¿no? Y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él no pidió justicia para el que le estaba clavando la lanza, sino que le pidió al Padre que lo perdonara, y él lo perdonó. Entonces, todo esto de los valores son conceptos nada más. Son conceptos que vamos a aplicar o que vamos a vivir de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Entonces, yo una vez tuve una discusión en una maestría de educación en la universidad, porque la maestra que nos estaba dando la clase de ética y de valores empezó a decir que esto de la justicia se aplica de forma universal y que los valores eran universales, y yo me puse a platicar de esto y bueno, casi me corren ahí de la clase, ¿no? Porque están muy estructurados con estos conceptos, porque además le estaba dando un toque católico, bueno, en fin, pero entendamos cómo más bien este concepto de los valores es aplicable en diferentes formas de acuerdo a qué, a mi nivel de conciencia. La verdad se aplica. ¿Cuál es la verdad? Pues depende. ¿Cuál es tu nivel de conciencia? La amistad es un valor universal. ¿Cuál es la amistad? Bueno, si el nivel de conciencia es muy bajo, la amistad es yo me llevo contigo mientras lo que me estés dando me sirva, mientras pueda sacar algo de ti. Ese es el concepto de amistad en un nivel bajo de conciencia. En un nivel alto de conciencia, la amistad es una relación incondicional, en donde yo estoy contigo porque quiero estar contigo y no necesito nada de ti, ¿no? Entonces, observemos que cada concepto de cualquier valor cambia de acuerdo a mi nivel de conciencia. Por lo tanto, no puede ser universal. A ver, déjame ver si hay una pregunta acá. La otra persona se va a sentir sola, se va a sentir que te va a decir es que tú ya cambiaste, es que ya nada te importa. Bueno, pues eso es lo que ellos pueden empezar a ver, sin duda, y va a pasar, y a mí me pasa. No hay mucho que hacer, seguir estando ahí en paz, con el ejemplo. Acuérdate que no podemos mostrarle a una persona en esa gran pared, en ese gran mural, el árbol que no ven porque están pegados a la pared. No se puede, entonces hay que tener paciencia y déjate guiar con tu intuición. Si tú estás desarrollando la empatía verdadera, vas a ser guiado cómo ayudar a los demás. Déjame ver si hay otra pregunta. Así es. Es que hay que desarrollar, que esta forma compasiva se va desarrollando de forma natural. Así es, Andy. Entonces, buena pregunta, Malú, es buenísima, pero se entiende, ¿no? O sea, la pregunta era si el nivel de conciencia puede venir de los valores del entorno y la educación. No. Yo voy a vivir en un entorno y me voy a tener cierta educación y me van a inculcar ciertos valores. Y todo eso yo lo voy a aplicar de acuerdo a mi nivel de conciencia. Entonces, recuerdo algo, porque esto es importante, si no va a venir esta pregunta de, y entonces hay personas que nacen con diferentes niveles de conciencia, y la respuesta es sí.
hay personas que nacen con diferentes niveles de conciencia. No todos nacemos con el mismo nivel de conciencia. Esto es muy importante, porque si no sería un terreno en donde todos nacemos en cierto nivel de conciencia y sería una carrera para ir, o todos estaríamos entonces partiendo de un mismo lugar y viendo los valores serían entonces a lo mejor sí universales, ¿no? Porque todos estaríamos en... Pero no, nacemos en diferentes, cada quien nace con un nivel de conciencia distinto al de los demás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cada quien nace con un nivel de conciencia distinto a los demás? Bueno, porque tiene que haber una experiencia previa al llegar acá, ¿no? ¿Qué hubo antes? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué nacemos con un nivel de conciencia y otros con otro, no? ¿Por qué unos nacen en ciertas condiciones y otros nacen en otras condiciones? Entonces aquí ya, bueno, abrimos una puerta muy grande a hablar de experiencias antes de esta experiencia. De a qué venimos a esta experiencia, con qué venimos a esta experiencia. Y aunque todos somos uno, sí, hay una pregunta aquí que dice, ¿todos somos uno? Sí, todos somos uno, pero aquí parece que no. Acuérdense que aunque todos somos uno, nuestra experiencia aquí en este mundo es de separación. Aquí lo que estamos viendo es una ilusión en donde aparentemente no todos somos uno, sino que todos estamos separados de todos. Esta ilusión es la que tenemos que ir corrigiendo, porque ahorita no tenemos la experiencia de que todos somos uno. Sí somos, pero no vivimos ahorita esa experiencia. Y lo que queremos es justamente empezar a corregir nuestra mente, a elevar nuestro nivel de conciencia para que empecemos a recordar de forma auténtica que todos somos uno. Sí, todos somos uno, pero acuérdense que en esta experiencia parece que no. Parece que somos muchos, que estamos separados con diferentes niveles de conciencia, ¿no? Ya lo he explicado en otras ocasiones. Es una sola mente, solo hay un Hijo de Dios que ahora se experimenta a sí mismo, separado de sí mismo, interactuando consigo mismo, como si fueran muchos. Bueno, espero que eso haya respondido a esa pregunta. ¿Alguna pregunta más? Entonces, reconocer esta parte de la empatía, reconocer esta parte de nosotros que se va desarrollando de forma natural, entender que la empatía no se puede enseñar, sino que se desarrolla y tiene que ver, su desarrollo va directamente relacionado a el desarrollo de mi nivel de conciencia. Entonces, y una vez que logro la verdadera empatía, voy a poder ayudar a los demás. A mí esto del pantano me vino ahorita, pero lo voy a apuntar porque se me hizo buenísimo. Están todos en un pantano y yo estoy afuera, y lo que quieren los que están en el pantano es que yo me aviente al pantano con ellos. Ese es el concepto de lealtad que tiene el ego en torno a la empatía. Aviéntate con nosotros. Pero si yo me aviento al pantano, ya nos hundimos todos. Ahorita me vino esta imagen que se me hizo buenísima, la del pantano. El ego quiere que yo brinque. Los que están en el pantano, comunicándose desde su ego con el mío, quieren que yo brinque al pantano. Y entonces ese es un concepto de lealtad patológico de la empatía del ego, que es destructiva. Porque si me aviento al pantano, nos hundimos todos. Bueno, excelente. Llegamos al final de la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias, Juan, por todas tus enseñanzas. Gracias. A ver, nada más respondo una pregunta rapidísimo. La empatía, ¿cómo cultivar la compasión en los hijos? ¿Se puede o es un camino 100% individual de conciencia? No, el desarrollo de conciencia es un camino que uno tiene que emprender. Es un camino espiritual, es un camino de desarrollo de conciencia en donde uno tiene que tener este llamado de quiero recordar quién soy, quiero deshacerme de la culpa, quiero trabajar con todo el pasado con el que no he trabajado, quiero desarrollar. El nivel de conciencia se va desarrollando, pero tiene que ser algo que tú quieres hacer, no se da solo. Yo a mis hijos les empiezo a enseñar que ellos... ¿Qué hago yo con mis hijos de entrada? Porque cuando los niños son muy chicos, empezarles a enseñar conceptos de
del Dios bueno, no del Dios malo, de que no estamos separados de Dios, de que ellos son el Hijo de Dios, de que son un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Todo esto empieza a abrir en la mente la posibilidad de empezar a desarrollar el nivel de conciencia a través del conocimiento. Al principio el nivel de conciencia se desarrolla a través del conocimiento. A los niños, ¿qué les vamos a dar? Conocimiento. Eso va a empezar a desarrollar su nivel de conciencia y en algún momento ya cuando sean un poco más grandes, ellos tomarán ese conocimiento y seguirán en su camino. Y con el ejemplo también. Claro. Bueno. Llegamos ahí al final. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Patricia. gracias. Gracias, Pati. Gracias, Fer. Muchas gracias. Bonito día. Muchas gracias. Igualmente a todos ustedes. Gracias, Juan. Nos vemos el Bye. próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Cara. Gracias, bonito día. Igualmente. Bye, Gracias, Norma. Juan. Muchas gracias. Gracias, Tere.